Buenos días. Siendo puntuales en la convocatoria, si les parece, vamos a dar comienzo a este acto en el que pretendemos presentarles el libro blanco de las prácticas externas o las prácticas en el entorno empresarial, naturalmente de los estudiantes universitarios, y se trata, como es lógico, de un tema no nuevo, por lo tanto no estamos planteándoles un asunto original, sino que su dimensión y su importancia, pues creo que ha ido creciendo, se ha ido transformando en el contexto actual de la formación universitaria. Ahora mismo vengo de una reunión también en el ámbito universitario, organizada por Europa Press, con el ministro, el secretario de Estado de Investigación, el presidente de la CRUE, etcétera, etcétera. Pero también estaba el presidente del Consejo General de Cámaras de Comercio, en el que hacía una manifestación directa y, por una parte, un reconocimiento sobre un hecho que ahora les explico y una consideración que algo tiene que ver con lo que hoy nos ocupa. Y se refería a la circunstancia de que él, en tanto que empresario, y desconozco exactamente la empresa o la actividad a la que se dedica, contrata a muchos titulados universitarios y en general viene a decir que no tiene ningún problema con la formación académica de estos universitarios. Es decir, que el contenido, su formación, la preparación, en lo que hace referencia a la disciplina, a la cuestión, al ámbito de la titulación universitaria, no es en ningún caso un problema. Y en todo caso, si él matiza o elige o selecciona o busca, lo hace por esto que ahora llamamos destrezas o habilidades, y que tienen que ver con otros conceptos no directamente relacionados al conocimiento, en nuestro caso, en el ámbito de la ingeniería, de la termodinámica o de la resistencia de materiales, sino a otras habilidades. Y creo que muchas de las actuaciones y, desde luego, lo que tiene que ver con las prácticas externas está en ese ámbito de potenciar y desarrollar ya no solo la formación específica, sino un conjunto de destrezas y habilidades que tienen que ver con el conocimiento del entorno donde van a desarrollar su actividad profesional. Y por ello el interés, como digo, que tenemos en esta cuestión, en toda la Universidad Española en estos momentos y de manera muy particular en la que me corresponde o me honro en estos momentos en representar en este acto. Pero dicho este preámbulo, voy a ir dando la palabra a las personas que me acompañan en la mesa y a las que agradezco, como digo, su presencia en este acto, que van a ir preparando un poco la presentación en sí, que es el objeto del acto que les hemos convocado. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a Luis García Esteban, vicerrector de alumnos de la universidad, que hará unos comentarios, puesto que el tema afecta de manera directa a su área de responsabilidad y después al área de responsabilidad de nuestro vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, Carlos Conde, que está aquí a mi izquierda, que intervendrá a continuación. Luis, cuando quieras, por favor. Sí, gracias, rector. Buenos días a todos. Bueno, muy brevemente, realmente el acto que nos convoca hoy es para presentar el libro blanco y, por mi parte, nada, unas breves palabras relacionadas fundamentalmente con el propio trabajo que se ha realizado. Y me gustaría, en primer lugar, dar mi más cordial enhorabuena al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica por la tarea que han realizado de la mano del propio vicerrector y especialmente de Jesús Arriaga y de Javier García, porque han desarrollado un documento que nos va a servir de base para tomar decisiones en un futuro no demasiado lejano. Y no tan lejano es porque en breve tendremos que empezar a aplicarlo para las nuevas titulaciones de grado y máster. Como todos ustedes saben, el Real Decreto que regula las prácticas en empresa es un decreto obsoleto que no cubre ni con mucho las necesidades del espacio europeo de educación superior y se va a modificar, como es lógico. De hecho, ya hay un proyecto de Real Decreto en el que hemos participado intensamente dentro de RUNAE, los vicerrectores de estudiantes de todas las universidades españolas, y me consta que desde el Ministerio hay vocación de sacarlo adelante cuanto antes. El otro día asistía a una reunión de empleo de universidades españolas y decían que qué hacíamos nosotros en el COIE para que nos fuera tan bien. Pues yo daba dos argumentos. Uno, nuestras titulaciones están muy relacionadas con el sector productivo español y por eso nos va bien, dentro de lo que cabe nos va bien. Y dos, pues que dedicamos, con los recursos limitados que tenemos, mucho tiempo a la relación entre la universidad y la empresa. Nos parece fundamental
que los alumnos de últimos cursos de nuestra universidad tengan una relación directa con la empresa. Además, ahora, en los nuevos planes de estudio, esa vagueza de utilizar las prácticas externas en unas titulaciones sí con reconocimiento académico, en otras no, me estoy refiriendo a los planes antiguos, ha desaparecido y ahora nuestros planes nuevos permiten que hasta un total de 60 créditos ECTS puedan ser computados como prácticas externas. Existen algunos flecos que habrá que ir puliendo a lo largo de sucesivas reuniones y, bueno, flecos tan importantes como saber si vamos a poder obligar a las empresas con las que concertemos estas prácticas en empresas que sean remuneradas. Primera pregunta, ¿deberán ser remuneradas todas o no? Evidentemente, ahora tenemos que dar oferta a todos los estudiantes que así lo deseen para realizar prácticas externas. ¿Podremos obligar a las empresas o podremos preguntar o demandar de las empresas que sea así? No lo sabemos. De momento estamos trabajando en ellos. Este documento hace una diagnosis fundamental de cómo se encuentra la situación de las prácticas en empresas en esta universidad, que yo creo que goza de muy buena salud. Firmamos en torno a unos 4.000 convenios anuales, de los que cuelgan no solo 4.000 alumnos, sino algunos más, porque muchos de ellos no son unipersonales, sino que cuelgan varios alumnos dentro de cada convenio. Y yo espero que con el nuevo marco, el trabajo que se está realizando y la necesidad de montar una unidad de gestión académica de las prácticas externas, seguro que avanzaremos mucho y pondremos sobre la mesa una herramienta fundamental para que los alumnos se acerquen más al tejido productivo y el de servicios de nuestro país. Muchas gracias, rector. Muy bien, muchas gracias a Luis García. Y como les anticipaba, le voy a dar la palabra a Carlos Conde, vicerrector de Organización Académica y Planificación Estratégica, que ha estado en la esencia de preparación de este libro blanco. Carlos, ¿por qué? Muchas gracias, rector. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, en especial a los que van a intervenir en el acto, contando cosas que yo espero que sean del interés de todos ustedes. Me corresponde hacer una muy sumaria presentación de lo que va a ser el libro blanco, al menos en sus líneas generales, y también un poco el comentar el por qué es el libro blanco y cómo se está continuando. Quizás conveniese decir que el tema de las prácticas en empresa, como se las denominaba antes, de las prácticas externas, como se las denomina ahora, no es en absoluto una cosa nueva y en esta universidad y en muchas otras se venían realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, según se recoge en el propio libro blanco, en su apartado primero, donde se analiza un poco los marcos jurídicos y demás, pues de las primeras referencias así reseñables que uno encuentra, pues es en el Boletín de las Comunidades Europeas del año 1979, donde ya el Consejo de Europa publica una especie de regulación de recomendaciones sobre lo que se llama en ese momento la formación en alternancia, con una componente o una influencia muy francesa, valga hoy esta referencia a Francia, el 14 de julio, donde el tema se venía desarrollando desde hacía años, ¿no? En nuestro país, ya en el año 81, aún antes de estar en esa Unión Europea, o en esas comunidades europeas, económica europea, que entonces se denominaba, pues ya aparece el primer decreto que regula los programas de cooperación educativa, donde se recogían estas cosas. Bien, es cierto que poco después la LRU les daba también cabida, pero de una forma un tanto indirecta, sin pronunciarse en exceso, cosa que fue corregida después con las directrices generales, donde ya las prácticas externas se contemplaban como posibilidad real en los planes formativos de los planes de estudios, en el año 86. En el año 94, esa legislación europea, como muchos de ustedes conocen, esa legislación española sobre los programas de cooperación educativa, sufre una actualización que a día de hoy obviamente se ha quedado totalmente desfasada, puesto que entonces no se hablaba, no se vislumbraba tampoco el espacio europeo de educación superior, no se planteaba el tema de esta nueva estructura en grados, másteres, etcétera,
y que, como ya les comentaba el vicerrector Luis García, pues es previsible que en breve se actualice, y de hecho ya está difundido un borrador de ese nuevo Real Decreto donde muchos de estos aspectos se recogerán y se ampararán legalmente. De todo ello nos hablará después Juan Alberto Sigüenza, que ha tenido mucho que ver con ese borrador y con cubrir esas lagunas. En el caso concreto de la UPM tampoco el tema es nuevo, no aparece en estos nuevos planes de estudio y se venía haciendo prácticas externas desde los años 70. Yo recuerdo en mi época estudiante que ya las hice. Bien, es cierto que sin reconocimiento académico, aprovechando periodos estivales, etcétera. Pero en la propia década de los 80 la universidad ya empezó a incluirlos en sus planes de estudio también, en las reformas que se hicieron. Si no me equivoco, fue la propia Escuela de Minas la que incluyó por primera vez la obligatoriedad de realización de prácticas en empresa, así se denominaban, como asignaturas de sus planes de estudio, aún antes de que las directrices que después introdujeron nuevas modificaciones en los planes de estudio también recogieran eso como posibilidad. Y si ese título fue, si no me equivoco, el primero en introducirlas como obligatorias en esta universidad, en paralelo, muchos otros titulados en esta universidad ya lo recogían al menos como posibilidad mediante la cual el estudiante podía ir reconociendo créditos especialmente vinculados a las libres elecciones, etcétera. Yo creo que eso poco a poco se ha ido convirtiendo en una seña de identidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde siempre los temas de cooperación con el entorno social, en particular con el ámbito de las empresas, ha sido una seña de identidad de esta universidad en los ámbitos de investigación, en los ámbitos de cooperación y también en los ámbitos de formación de nuestros estudiantes, por cuestiones que ya el rector aludía, que preocupan ahora también en el mundo empresarial, como es la formación no solo en los conocimientos que se imparten en nuestras aulas y laboratorios, sino en esas competencias que preparen mejor para la inserción laboral. Bueno, eso es cierto, eso está ahí, pero también no es menos cierto, y así se refleja en el propio Libro Blanco, que el tratamiento que se hacía en los planes de estudio anteriores a la última reforma, vinculada a lo que denominamos el proceso Bolonia, era muy desigual. Era muy desigual, título a título, centro a centro. Desde planes de estudio donde esto era obligatorio para los estudiantes, caso de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, caso, como les comentaba antes, de la titulación de Ingenieros de Minas, a otras donde estaba reconocido, al menos como créditos de libre elección, y otras donde se seguían haciendo sin ese reconocimiento, digamos, en forma de créditos académicos. La situación era muy dispar, pero no solo en esto que les acabo de comentar, sino también en la propia gestión de las prácticas, también en el propio reconocimiento que se hacía de las prácticas. Había centros donde por cada 100 horas se reconocía un crédito de los antiguos, de los de libre elección. Había centros donde esa cifra del número de horas se reducía pues, a 30 horas, crédito más o menos, etcétera. Esa situación desigual llevó al equipo rectoral, al Consejo de Dirección, a impulsar el hacer un análisis y elaborar este libro blanco, del cual en la entrada tienen una sinopsis y en breve será publicado en su totalidad en la web a partir de mañana, para que todo el que quiera conocer con más detalle lo que el libro dice lo pueda consultar. Y en ese libro blanco pues, se formó una comisión en la que participaron representantes de todos los centros, de prácticamente todos los centros de la universidad, se les ofrecía a todos, y que estuvo coordinada, como se ha dicho ya, por Jesús Arriaga, desde el Vicerrector de Ordenación Académica, y por Manuel Fernández Cañadas, del Vicerrectorado de Alumnos. El libro se estructura en ese marco jurídico que previamente les citaba, hace también un análisis de la situación de las prácticas, donde he extraído estos datos que les daba antes sobre el reconocimiento, sobre cómo el número de ellas que se hacen, etcétera. Se pone en manifiesto el gran número de prácticas que realizan nuestros estudiantes cada año
en la universidad, los distintos modos de gestión, muchas de ellas son gestionadas por el COIE, que si me permiten, ahora que nombro al COIE, quiero tener un recuerdo muy especial para una persona de ese grupo, que es la directora del COIE, que en estos momentos pues atraviesa algún problema médico del que espero que pronto pueda tener una recuperación, a María Jesús. Bueno, pues algunas se gestionan a través del COIE, otras a través de fundaciones, de las propias escuelas, a través de Fundación Universidad Empresa, a través de distintos mecanismos, muchas de ellas a través de profesores de los centros, etcétera. Pero una cosa que es de interés en ese apartado de datos y de encuestas es que se encuesta a los estudiantes, a los profesores, a los empleadores, sobre el interés que las prácticas externas pueden tener. Por parte de los estudiantes manifiestan mucho interés, también ponen de manifiesto alguna deficiencia que les gustaría que se corrigiese en la gestión de las prácticas, pero yo destacaría que tienen un interés altísimo y los que la realizan que contribuyen de forma importante en su formación. Los empleadores también creen que es una actividad muy interesante. Señalan que lo utilizan, entre otras cosas, pero con bastante intensidad, como mecanismo de preselección de posibles trabajadores en sus instituciones, en sus empresas. Pero también señalan con un grado de responsabilidad alto el papel que creen que debe tener las instituciones empresariales, las instituciones laborales en la formación de los estudiantes, con independencia tanto si luego van a acabar trabajando en su propia empresa o no, pero sí pone de manifiesto ese interés por participar. De hecho, y veo aquí alguna persona muy vinculada a ella, pues no hace mucho tiempo la propia Fundación Universidad Empresa organizó alguna institución con el propósito de ver cómo se podían potenciar el tema de las prácticas externas en las universidades españolas y tenían ahí la contabilidad del número de prácticas, la estimación de las que creían que iban a tener que abordar en los próximos años, curso a curso, procedentes de todas las universidades madrileñas, y en ese sentido estaban ya diseñando distintas estrategias que, como botón de muestra, pues incluían hasta la posibilidad de hacer prácticas externas virtuales a través de la red, con la participación de empresarios, pero sin necesidad de destinos locales. También se recoge en el libro blanco un panorama internacional sobre cómo está la situación en otros países, destacando especialmente en su extensión y en su actividad el caso francés, como les decía antes, y se acaba con un capítulo también de enorme interés destinado a hacer unas reflexiones sobre cómo se podría organizar esto en el futuro. También saben todos ustedes que, por acuerdo del Consejo de Gobierno, en todos los planes de estudio de grado es obligatorio incluir prácticas externas, ya bien como algo de obligada realización por parte de los estudiantes en algunos títulos, en otros al menos como posibilidad para que lleve aparejado el reconocimiento pertinente de créditos. Y así está en todos los títulos, pero nuevamente con situación desigual. Tratando de homogeneizar, de potenciar todo eso, pues nuevamente el Consejo de Dirección, el equipo rectoral, acordó poner en marcha un nuevo grupo de trabajo que, partiendo de esas reflexiones que se hacían en el libro blanco y de esos datos que allí se aportaban, ese panorama internacional y nacional sobre la legislación, elaborase una normativa que en su momento se propondrá al Consejo de Gobierno para tratar de impulsar y mejorar todo lo que a las prácticas externas concierne en esta universidad. En ese sentido, también el nuevo borrador o el nuevo decreto que en su día vea la luz, del que ahora, como les decía, se conoce el borrador, espero que ayude a concretar también muchos de esos aspectos, y sé que tanto Manolo como Jesús, que nuevamente son los que están coordinando estos grupos, pues los tienen muy presentes y los miembros de estos grupos los conocen. Hay muchos problemas, pues, coberturas sociales, la homogeneización del tratamiento, el máster, ya el decreto lo contempla, pero no hace mucho me comentaba algún centro que estudiantes que hacían prácticas externas en máster en alguna empresa, pues las empresas habían tenido problemas ante inspecciones de trabajo
porque, bueno, pues los estudiantes de máster en la legislación ya obsoleta pues no están bien amparados, o al menos pueden existir algunas dudas legales. Esperemos que este nuevo Real Decreto, que luego seguro que tenemos más información, contribuya a resolver esos y muchos otros problemas. Y por mi parte, nada más, salvo agradecer a todos los que han participado en la elaboración del libro y a todos ustedes pues su asistencia o el trabajo intenso que han venido realizando. Muchas gracias. Les puedo asegurar que además de hablarles del libro se lo vamos a presentar también. Lo digo por no piensen ustedes que después de todo esto no les vamos a hablar de lo que realmente nos ocupa. Pero ahora le voy a dar la palabra al presidente del Consejo Social. Adriano, por favor. Sí, muchas gracias, rector. Lo primero que quiero es saludar a los miembros de la mesa, al rector, a los vicerrectores de alumnos, Luis García Esteban, y de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, Carlos Conde, que además nos ha hecho la merced de darnos a conocer con detalle, yo creo, el porqué y el qué de ese libro blanco, así como también a don Juan Alberto Sigüenza, vocal asesor de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios. Como bien pueden suponer, mi presencia en esta presentación no puede por menos de ser para mí muy agradable, dado el interés de dar a conocer este libro blanco de prácticas externas, una actividad de una universidad como esta de la UPM, con la que yo personalmente he vivido profesionalmente o académicamente ya durante un largo periodo del orden de 40 años. Y ello porque, como todos ustedes saben, el papel básico de los consejos sociales, cuya vida cumple este año un cuarto de siglo, y de esta universidad en particular, que en este momento me honra representar, no es otro que servir como órgano que debe establecer la más adecuada relación entre la propia universidad y la sociedad en la que se inserta, buscando la mayor calidad de la enseñanza y de la investigación universitaria, así como la intensificación de las relaciones en los ámbitos culturales, profesionales, económicos y sociales. Y nada más afín a esta misión de los consejos sociales que acercar la formación de los alumnos universitarios a las áreas operativas de las empresas y con ello a su capacitación para afrontar las cuestiones que se presenten para el progreso de las mismas, reforzando mediante prácticas externas el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados, enriqueciendo su formación a través de las enseñanzas recibidas en las aulas y su mayor aplicabilidad con el complemento de la iniciación en una experiencia más directamente llevable al ejercicio de su profesión. La experiencia ganada a estas alturas por esta universidad para ofrecer prácticas académicas externas a todos los estudiantes, cuya puesta en práctica, como ha señalado el vicerrector, la iniciaron las escuelas de Ingeniería de Minas y de licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, y que ya en el año del curso 2008-2009 alcanzaron un total de más de 3.700 casos, y el apoyo del que existe convenio de colaboración que hay que potenciar, me refiero a este apoyo, firmado en el 2009 por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Universidad de Madrid, siendo en ese momento correspondiente a la presidencia en ese año precisamente a quien le está dirigiendo la palabra, ese convenio, como digo, en esa conferencia, ICEIM, permitan augurar el más deseable desarrollo de la actualización del modelo de formación de los egresados en el que la potenciación de las prácticas externas se inserta. Yo no les aburro más, sino darle las gracias a todos ustedes, los representantes de las universidades que se sientan en esos bancos, así como de las empresas, y muy especialmente agradecer al rector y al equipo de gobierno, al Consejo de Gobierno, la posibilidad de que poder yo participar en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriano García Loigorri, como les he dicho, presidente del Consejo Social de la Universidad. Y le voy a pasar la palabra ahora a Juan Alberto Sigüenza Pizarro, compañero de tareas universitarias, pero hoy aquí en su condición de vocal asesor de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios. Juan Alberto, por favor.
Gracias, rector. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica la oportunidad de estar presente en esta presentación del libro blanco y también la oportunidad que con posterioridad tendré para exponer o presentar el borrador de este Real Decreto de Prácticas que ya ha sido aludido varias veces. Por tanto, esta intervención mía ahora será breve. Simplemente me gustaría enmarcar el por qué un nuevo borrador de Real Decreto, luego hablaremos en extensión de él, y la relación que tiene, lógicamente, con este libro blanco. Por una parte, hay que decir que es realmente oportuno el acto de hoy, puesto que además esta tarde en el Consejo de Universidades se va a presentar para informe este borrador de Real Decreto, ¿no? O sea, de manera que hay una coincidencia temporal casual, pero bueno, que ha sido así. Pero decir también que dentro del Ministerio el borrador de Real Decreto de Prácticas no es una acción aislada. Desde hace tiempo hay una preocupación importante por todo lo que tiene que ver con el empleo universitario y especialmente con lo que nosotros denominamos empleabilidad, es decir, de eso que es necesario que haga la universidad para dar todas las capacidades para que luego puedan acceder a un empleo, ¿no? Y por eso me voy a referir a una acción que estamos llevando a cabo, que es la elaboración de lo que hemos denominado Plan Director de Empleabilidad de Estudiantes Universitarios. Este es un plan que también tiene un borrador, aquí empezamos siempre por borradores, ¿no?, en el que ha participado la gente de la Dirección General, algunos asesores externos, y va a ponerse en circulación también próximamente, el próximo 19 de julio, se reúne la Comisión Mixta de Empleabilidad, en la cual el rector forma parte de ella, ¿no?, donde vamos a presentar y discutir este borrador de un plan de empleabilidad en el que se contemplan muchos tipos de acciones, entre otros está el tema de prácticas en empresa como un punto central, pero quiero ponerlo, por tanto, en ese contexto. Ese plan director de empleabilidad se está articulando en torno a 3 ejes fundamentales y un elemento transversal. Los 3 ejes fundamentales son lo que hemos denominado formación especializada. Otro eje sería movilidad, tanto funcional como geográfica, y un tercer eje que es el fomento del carácter emprendedor. Son 3 ejes sobre los que creemos que debemos poner nuestro esfuerzo en base a una serie de objetivos que pensamos alcanzar mediante una serie de acciones detalladas, ¿no? En breve, pues, ese documento será público y, por tanto, tendrán todos oportunidad de ese acceso. Y, como digo, luego también un elemento, digamos, transversal u horizontal, que sería la orientación. Es decir, el proceso de orientación que debemos ejercer sobre nuestros estudiantes previo a la entrada a la universidad para que elijan, digamos, qué es la titulación adecuada a sus posibilidades, ¿no?, durante el proceso, ¿no?, de sus estudios y a la salida, ¿no?, de sus estudios, es fundamental para hacer el encaje, digamos, más o menos perfecto entre lo que cada uno ha estudiado y sus posibilidades de inserción luego en el mercado laboral, si atendemos a esta serie de elementos. Por otra parte, decir que, lógicamente, el tema de prácticas en empresa aparece vinculado muy importantemente en este plan director de empleabilidad y además que esta vinculación se enmarca en otros aspectos de colaboración con entidades que no son solamente, lógicamente, el Ministerio de Educación, son otras administraciones, Ministerio de Trabajo, por ejemplo, Ministerio de Industria, son cámaras de comercio, por supuesto, universidades. Es decir, esa acción del Ministerio se va a basar también en esa colaboración necesaria, tal así como figura en los epígrafes de ese plan director. No voy a extenderme más, como digo, como dentro de un momento no vamos a tener esa oportunidad de pasar a hablar sobre el borrador de Real Decreto de Práctica en Empresa, ya hablaremos un poquito más en detalle. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias a todos los que desde la mesa han intervenido y permítanme un par de ideas y algún comentario de carácter más general. Verán,
empleabilidad no es empleo. Y el problema fundamental, naturalmente, y más hoy, está en el empleo. Pero también es verdad que desde la institución universitaria no tenemos las claves para resolver el problema esencial que es el del empleo. No tenemos el conjunto de instrumentos, herramientas, que como es natural dependen de muchas cuestiones de carácter social, económico, de la propia estructura o del marco normativo en que un país o un determinado área geográfica desarrolla su actividad. Y por lo tanto, el problema del empleo, que es el objetivo final, no está en nuestras manos en un 100%. Y por lo tanto, lo que podemos, sin embargo, hacer, y creo que es nuestra responsabilidad, es desde lo que nos es propio contribuir a dar o a generar las condiciones para que a título individual los titulados universitarios, en la medida de lo posible, si es que se dan las condiciones, tengan más oportunidades para el empleo. Y esto es esencialmente lo que la empleabilidad pretende. Ofrecer a cada individuo más oportunidades. No le aseguramos nada, pero le damos un bagaje que tal vez le resulte más favorable. Dependerá de otras cosas, naturalmente, pero al menos sí que tenemos la obligación de pensar qué tenemos que trasladar en el paso por el ámbito universitario a los estudiantes después graduados, para que una vez que tengan que buscar esa actividad personal, profesional en el ámbito del empleo, pues tengan un contexto con algunas oportunidades o con alguna capacidad más de elegir o con alguna oportunidad más de intervenir desde alguna perspectiva. Y es por lo que hoy la empleabilidad aparece y emerge como un término de extraordinaria importancia en la formación. No es un concepto que deba estar exclusivamente en los últimos estadios de la actividad formativa. Yo no creo que solamente el ámbito universitario o la educación superior tenga responsabilidad en lo que tiene que ver con la empleabilidad, pero lo que estoy seguro es que al menos una parte de ese problema debemos abordarlo desde el ámbito universitario. Y por tanto, como les decía al principio, las universidades en general y de forma muy particular estamos muy pendientes de crear un conjunto de iniciativas. Se refería a esa, no sé cómo lo ha llamado, el plan director. Eso es el plan director, que vamos a ver el próximo día 19, los que formamos parte de esa comisión de empleabilidad. Pero en cualquier caso, empleabilidad exige generar un paquete de iniciativas, algunas en las líneas que se han manifestado y que coincido plenamente, pero desde luego el tema de las prácticas externas se convierte en una pieza siempre de cualquier plan de empleabilidad que uno imagine. Y claro, el problema es que una cuestión es la propia voluntad y el deseo y la coincidencia en la necesidad, y otra cuestión es ponerlo en marcha. Una cosa es predicar y otra es dar trigo, por utilizar un término coloquial. Y lo digo porque el problema no es un problema trivial. Fíjense que si pensáramos en que al menos cada graduado, imaginemos el sistema universitario madrileño, tuviera al menos una experiencia de prácticas externas, no estoy pidiendo absolutamente más, esto nos obligaría a gestionar probablemente entre 25 y 30.000 prácticas en Madrid, solo en Madrid. Si lo hacemos en el conjunto de toda España, pues varios cientos de miles, ¿no? Y por lo tanto no se trata de un problema trivial, ya no la concepción, el encaje académico, la orientación, el si esas prácticas son remuneradas o cómo son remuneradas. En cualquier caso, remuneración tienen que tener. Digo, remuneración es evidente, o en lo que tiene que ver con la formación de los estudiantes, o lo que tiene que ver en sus oportunidades de empleo, o directamente a través del salario que puedan recibir, o beca, o como quieran ustedes denominarlo en ese contexto de la propia actividad. Pero en cualquier caso exige una planificación orquestada, organizada, de manera que los estudiantes dispongan de la oportunidad, pero lo hagan en condiciones razonables. Sobre eso hay experiencia, ya lo sé que no estamos empezando. Como explicaba antes, aquí el COI está gestionando pues unos cuantos miles de convenios de cooperación educativa desde hace mucho tiempo, que actúan sobre miles de estudiantes, pero seguramente con un concepto algo distinto de cómo pretendemos encajar en el nuevo modelo. Ese nuevo modelo exige reflexión, exige conocimiento. Es verdad que hay instituciones que también tienen mucha experiencia en todo esto, y por tanto en ese juego es en el que hoy el libro blanco pretende simplemente aportar
el estudio, el análisis, una reflexión sobre la cuestión y trasladárselo con carácter general a todos ustedes en la medida en que pueda servir de utilidad a esta reflexión. Ya sé que no es la única, ya sé que probablemente hay elementos o consideraciones o enfoques que podrían haberse incluido en este libro que hoy les presentamos, pero en cualquier caso al servicio de esa estrategia. Esta estrategia relacionada con las prácticas externas, con una vocación de potenciar la empleabilidad con otros elementos o con otros instrumentos, con un cambio también de concepto. Hoy verán también esta mañana alguien ha propuesto una idea que no es en sí ninguna novedad, pero que tiene un cambio conceptual enorme y tiene que ver con la visión en que uno interpreta a nivel individual el empleo. Y es verdad que en general uno cuando está empleado, yo estoy empleado en la universidad, estoy obligado a prestar una cierta actividad y recibo una remuneración por lo que hago, sin ninguna duda. Pero también cabría pensar que en cada momento y en todo momento, cada uno tenemos que ser conscientes o ser capaces de justificar que lo que hacemos aporta un valor añadido suficiente allá donde estamos empleados para justificar la propia existencia de la actividad. Y esa concepción de carácter individual tiene mucho que ver con también cómo abordamos a veces nuestra relación en el entorno empresarial de una manera directa. Y por tanto, hay cuestiones que tienen que ver desde luego con el encaje académico, hay cuestiones que tienen que ver con la organización y la gestión de todo esto, pero también con la visión que podemos analizar, la perspectiva y todo lo que tiene que ver con la actuación universitaria y el empleo. De todo esto es de lo que después vamos a tener ocasión de escuchar y por todo esto pues yo quisiera agradecer el esfuerzo y la iniciativa de los que lo han hecho posible. Creo que hay un buen trabajo detrás, creo que hay un trabajo de algún tiempo, un par de años quizá llevamos en esta historia, que bueno, ha dado sus conclusiones, que encaja con otras piezas, porque no es simplemente una idea al servicio de un elemento aislado, sino que hay piezas en todo este plan vinculado al empleo que deben encajarse y que tienen mucho que ver con las ideas vinculadas al plan director y que yo me alegro de escuchar, al menos en ese avance, y por tanto, pues de todo ello quiero felicitar a los que lo han hecho posible y también quiero agradecerles que estén hoy aquí, que compartan con nosotros al menos la inquietud y espero que compartan algunas de las cuestiones que después vamos a explicarles. También cualquier reacción, reflexión, indicación seguro que nos enriquece en el trabajo que hacemos y por lo tanto, como digo, agradecerles que estén hoy aquí dedicando este tiempo, su tiempo a hablar de una cuestión que para algunos resulta vital, que para algunos resulta esencial y que para algunos debe permitir cumplir algunas de las carencias que siempre se han trasladado a los graduados en el sistema universitario español, también a los de las universidades técnicas, que tienen mucho que ver con su formación o con su capacidad de intervenir de manera práctica en la actividad profesional. Y de esas carencias tiene algo que ver también alguna de las actividades que les vamos a proponer. Por ello, pues, confiar en que nos sea a todos de utilidad. Estoy seguro que en esta casa sin ningún duda lo va a ser. Escuchar también con mucha atención ese Real Decreto de Prácticas Externas, ese Plan Director de Empleabilidad que desde el Ministerio también nos ilumina y nos ayuda a caminar en la dirección correcta y esperar y confiar que del debate de hoy pues saquen ustedes alguna conclusión, alguna utilidad en lo que les toca, estoy seguro, en el ámbito de sus universidades o de sus instituciones en el trabajo de cada día. Enhorabuena a todos y nada más. Muchísimas gracias. Y les voy a dejar con quien lo vas a hacer tú, Carlos, o no sé quién lo va a hacer. Directamente ahora les van a presentar el tema.